Buenas tardes, señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. A través del presente acto se dará inicio a la ponencia correspondiente al expediente de procedimiento disciplinario número 020-2024 JNJ, acumulado con el procedimiento disciplinario 023-2024 JNJ, la que estará a cargo del miembro Gino Augusto Tomás Ríos Patio. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum reglamentario a fin de proceder con el acto, señor presidente. Gracias. Señores miembros del Pleno, voy a presentar la ponencia que corresponde a dos procedimientos disciplinarios acumulados, el número 020 del 2024 y el 023 del mismo año, abiertos contra el señor Edinson Polo Guamán por su actuación como juez del Juego Civil Permanente de Chachapoyas, de la Corte Suprema de Justicia de Amazonas. Mediante oficio 149 del 2024, el presidente del Poder Judicial remitió a la Junta el expediente de investigación definitiva que contiene la resolución de 19 de enero de 2024 emitida por el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en la cual se propone imponer la medida disciplinaria de destitución al mencionado magistrado investigado. Por resolución 1011 del 2 de julio de 2024, la Junta abrió procedimiento disciplinario abreviado al investigado. Con la citada resolución se le imputó al investigado el siguiente cargo: haber concedido medida cautelar mediante resolución 01 del 13 de noviembre del 2019 sin tener competencia para emitir resolución, teniendo en cuenta que los hechos se suscitaron en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, por lo que habría inobservado el deber establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 29277 de la carrera judicial, incurriendo en la falta muy grave prevista en los numerales 3 y 12 del artículo 48 de la citada ley. Por resolución del 17 de enero de 2025, se resolvió acumular de oficio los procedimientos disciplinarios antes mencionados y se recibió posteriormente los descargos del magistrado investigado, su declaración, se actuaron los medios probatorios y se produjo la presentación del informe del instructor del caso. En lo que concierne al análisis, cabe expresar que conforme a los cargos imputados al investigado, se le atribuye la comisión de presuntas irregularidades en el trámite del proceso de amparo número 321 del 2019, así como en el trámite del cuaderno cautelar, conductas con las cuales se habría vulnerado el deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la ley de la carrera judicial. Sobre el cargo imputado específicamente por la resolución 1010 del 2024, correspondiente originalmente al procedimiento disciplinario 020, se imputa al investigado haberse abocado indebidamente al proceso de amparo al admitir la demanda sin emitir pronunciamiento alguno respecto de las razones por las cuales ésta, en atención a la naturaleza de la pretensión planteada, debía ser dilucidada en un proceso de amparo y no en un proceso contencioso administrativo. En la revisión de autos se tiene que, en el trámite de dicho expediente, el señor Juan Vélez Urquía alegó la vulneración de sus derechos al debido procedimiento, debida motivación y derecho al trabajo, pretendiendo la nulidad de la resolución 648, emitida por el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Amazonas. Se advierte del cargo imputado que con dicha actuación se cuestiona al investigado, por un lado, haber incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la ley de la carrera judicial, es decir, haber actuado en un proceso a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. Por otro lado, haber incurrido en falta muy grave al haber vulnerado gravemente el deber de actuar con respeto al debido proceso en su manifestación de motivación de las resoluciones judiciales. Con respecto al primer cuestionamiento, haberse abocado al conocimiento de la demanda de amparo a sabiendas de encontrarse legalmente impedido de hacerlo, se tiene que precisar que el investigado conoció dicho proceso como juez civil de Chachapoyas,
no advirtiéndose los actuados que se haya encontrado inmerso en alguna de las causales de impedimento establecidas por el Código Procesal Civil. En cuanto a su competencia territorial, debe tenerse en cuenta que el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, vigente a esa fecha, establecía que es competente para conocer del proceso de amparo el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado a elección del demandante. En el presente caso, se acredita que el demandante domiciliaba en la ciudad de Chachapoyas. En tal sentido, el investigado no habría vulnerado esta regla de competencia. En cuanto a la competencia material, se desprende del cargo imputado que se cuestiona el hecho que la demanda de amparo debía ser dilucidada en este proceso y no en un proceso contencioso administrativo. Este extremo se vincula con el segundo cuestionamiento de la imputación realizada, referido a la inobservancia de su deber de motivar debidamente sus resoluciones. Sin embargo, en lo que atañe a la competencia, no se encuentra en el ordenamiento jurídico una prohibición expresa respecto a la posibilidad de cuestionar sanciones administrativas dictadas por el órgano del control del Ministerio Público, en vía de proceso de amparo. En tanto el acto lesivo, como presupuesto un amparo, puede revestir diversas formas. Lo que obligaba al investigado, en todo caso, es a justificar la necesidad de una tutela urgente, derivada de la relevancia del derecho, de la gravedad de las consecuencias, de acuerdo a los hechos y pruebas del caso concreto. No obstante, dado que el análisis de aquellas cuestiones únicamente compete a los órganos jurisdiccionales, se concluye que no es posible determinar por sí mismo que el investigado haya carecido de competencia material. Por consiguiente, este extremo de la imputación, esto es, que el investigado haya actuado en un proceso de amparo sabiendo estar impedido legalmente de hacerlo, no se encuentra acreditado. Por lo demás, es pertinente resaltar que de la revisión de los antecedentes que sustentan el pedido de destitución, formulado por el Poder Judicial, se advierte que por resolución número 11 de mayo del 2021 se resuelve absolver al investigado Edison Polo Gomán por su actuación como magistrado del Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, referido a la presunta comisión de la falta tipificada en el inciso 3 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. La misma resolución que se declaró consentida en este extremo. En consecuencia, al existir ya un pronunciamiento firme respecto de este punto, corresponde archivar el mismo en aplicación del principio de ne bis in idem. Con relación al segundo cuestionamiento de la imputación, haber vulnerado gravemente el deber de actuar con respeto al debido proceso en su manifestación de motivación de las resoluciones judiciales, se encuentra vinculado al hecho que el investigado admitió la demanda sin emitir pronunciamiento alguno respecto de las razones por las que ésta, en atención a la naturaleza de la pretensión planteada, debía ser dilucidada en un proceso de amparo y no en un proceso contencioso administrativo. El investigado, en efecto, se limitó a citar determinados artículos, el 1, el 2, el 37 y el 42 del Código Procesal Constitucional, y realizar afirmaciones genéricas sin efectuar el análisis fáctico-jurídico correspondiente, para así sustentar su decisión de admitir a trámite la demanda de amparo interpuesta. No se aprecia siquiera que haya consignado las pretensiones del demandante. Sobre el cargo imputado por resolución 1011, originalmente correspondiente al procedimiento disciplinario 023, se imputa al investigado haber concedido una medida cautelar sin tener competencia, teniendo en cuenta que los hechos se suscitaron en Chiclayo. De los actuados se tiene que el señor Fernández Jara y otros interpusieron demanda de amparo contra el jefe del proceso de admisión de la Escuela de Formación Profesional, la Escuela Técnica Superior Chiclayo, para que se declare inaplicable respecto de ellos el decreto legislativo 1291, que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción, y en consecuencia se declare nula la prueba de control y confianza, polígrafo, llevada a cabo en el proceso de admisión para suboficiales de la referida escuela. La demanda fue admitida y siguió el trámite correspondiente hasta que se tiene, una vez valorados los medios probatorios, que
El investigado, en su declaración, precisó que en el expediente los demandantes acreditaron domicilio en Chachapoyas. Si bien en el exordio de la demanda de amparo los demandantes indicaron domicilio en Chachapoyas, no se ha verificado que exista documentación alguna que acredite dicho domicilio. Más aún, si como ya se precisó, los DNI de todos ellos consignaban como domicilio ciudades fuera de la jurisdicción de Chachapoyas. Entonces, resulta pertinente destacar que en el expediente obran escritos de los demandantes variando sus domicilios reales en la ciudad de Chachapoyas, acompañando declaraciones juradas certificadas por notario público. Sin embargo, dichos escritos fueron presentados con fecha 23 de enero de 2020 con posterioridad a su solicitud de medida cautelar. En tal sentido, se acredita que el investigado actuó irregularmente, sin tener competencia al momento de conocer y resolver la medida cautelar, sin que la variación de domicilio realizada pudiera enervar la irregularidad en la concesión de la cautelar. En su declaración, el investigado esbozó como justificación de su conducta que había actuado en consonancia con el criterio que la Sala Superior había determinado en un caso que conoció anteriormente y que además abundante jurisprudencia señala que no admitir una demanda solo por estar en cuestión la competencia territorial es afectar el derecho de acceso a la justicia, que establece, como en el caso del artículo 25-26 del Código Procesal Civil, la prórroga de la competencia territorial. El investigado no acreditó, sin embargo, los pronunciamientos a los que se refería esta abundante jurisprudencia, ni tampoco adjuntó copia de los mismos para determinar a qué o a cuál jurisprudencia se refería para sustentar su dicho, por lo que su alegato defensivo no resulta atendible. Contrariamente, a diferencia de lo que expresó como defensa en su declaración, el segundo párrafo del artículo 51 del Código Procesal Constitucional establecía una prohibición expresa, según la cual en el proceso de amparo no se admite la prórroga de la competencia territorial. Esta disposición revela que en materia constitucional, en el amparo, las normas sobre competencia territorial tienen carácter imperativo, o sea, no están sometidas a la voluntad de las partes ni a otras consideraciones que permitan flexibilizar la regla. Se concluye que se encuentra acreditado que el investigado concedió medida cautelar sin tener competencia para ello, lo cual constituye un vicio grave y relevante, pues las reglas que delimitan la competencia por razón del territorio en el amparo son normas imperativas. En conclusión, considerando los fundamentos previamente expuestos, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad disciplinaria del investigado Edinson Polo Guamán en su actuación como juez del Juzgado Civil Permanente Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia Amazonas, por haber incurrido en las conductas que se le atribuyó a título de cargo. En lo que respecta al cargo imputado por resolución 1010, se encuentra probado que vulneró su deber de motivación de las resoluciones judiciales y de respeto al debido proceso, incurriendo en la falta muy grave tipificada en el numeral 12 del artículo 48 de la citada ley. Asimismo, en cuanto al cargo imputado por la resolución 1011, se encuentra probado que actuó en un proceso a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, configurando su conducta la falta muy grave prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la ley de la carrera judicial. Se ha hecho la graduación de la sanción y la opinión del ponente es la siguiente. En primer lugar, en aplicación del principio ne bis in idem, disponer el archivamiento en el extremo del cargo imputado por la resolución 1010 referido a la falta muy grave prevista por el numeral 3 del artículo 48 de la ley de la carrera judicial, al advertirse que sobre el mismo ya existe un pronunciamiento absolutorio firme por parte del órgano de control del Poder Judicial.
En segundo lugar, dar por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado y se imponga al investigado Edinson Polo Guamán la sanción disciplinaria de destitución por su actuación como juez titular del Juzgado Civil Permanente Chachapoyas en la Corte Superior de Justicia de Amazonas. En tercer lugar, disponer la cancelación del título del abogado Edinson Polo Guamán conforme a lo puesto por el artículo 68 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta. En cuarto lugar, disponer la inscripción de la sanción de destitución a que se contrae el numeral precedente en el registro personal del sancionado, cursándose el oficio al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la señora fiscal de la Nación para los fines consiguientes. Y, en quinto y último lugar, disponer la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, una vez que se expida la resolución correspondiente y quede firme y consentida a mí. Eso es todo.